En los confines de un valle, donde los ecos de la civilización se desvanecen, se erige el Templo de la Quietud. No es solo piedra y mortero, es un testigo mudo de la lucha eterna entre la luz que busca entrar y la sombra que se resiste a partir. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en el movimiento de la luz sobre el mármol agrietado. El aire mismo parece cargado de una expectativa sagrada, como si los muros antiguos estuvieran conteniendo el aliento antes de una colisión inevitable. En este espacio, donde lo divino y lo terrenal se encuentran en un abrazo de polvo y sol, dos almas están a punto de descubrir que la paz no es un regalo de las circunstancias, sino una conquista del espíritu sobre sus instintos más oscuros. Elías habita este santuario como quien cuida un jardín secreto en medio de un desierto. Su vida es una respuesta al llamado de no adaptarse a los patrones de un mundo que se devora a sí mismo. Cada mañana, su ritual es el mismo. No es un escape de la realidad, sino un enfrentamiento directo con ella a través de la renovación del entendimiento. Él entiende que el cuerpo es un sacrificio vivo y que cada movimiento, cada pensamiento debe ser una expresión de ese culto racional. Mientras limpia el altar de los siglos, su mente no busca sabiduría en las opiniones de los hombres, sino en la quietud que permite escuchar la voz de lo eterno. Él es el pacificador que prepara el terreno para una paz que el mundo no puede comprender. Pero la paz del templo es interrumpida por el estruendo de la desesperación. Cael irrumpe en el recinto como una herida abierta. Sus pasos, pesados y erráticos, resuenan contra el mármol como un desafío. Trae consigo el olor de la batalla y el sabor amargo de la persecución. Para Cael, el templo es solo un escondite, y Elías un obstáculo en su camino de sombras. Sus primeras palabras no son de saludo, sino de desprecio, una maldición lanzada contra aquel que parece poseer la calma que a él le ha sido negada. Cael busca un enemigo para validar su propia ira, esperando encontrar en Elías el mismo odio que lo consume. Es el encuentro entre la bendición que espera y la maldición que ataca. Ante la hostilidad, la carne exige represalia. La reacción natural sería cerrar las puertas, devolver el insulto, proteger el territorio con la misma violencia que lo amenaza. Pero Elías opera bajo una lógica diferente, una que imita el carácter de aquel que bendijo a sus perseguidores desde un madero. En lugar de endurecer su rostro, Elías abre sus manos. Sus labios no se mueven para maldecir, sino para invocar un favor que Cael no sabe que necesita. Que la paz que buscas te encuentre primero a ti, susurra el aire del templo. Esta bendición proactiva no es debilidad, es la artillería de la luz desmantelando las defensas de la oscuridad antes de que se dispare la primera flecha. Cael se desploma, no por un golpe físico, sino por el peso de una bondad que no puede procesar. En el silencio que sigue a su arrebato, el dolor contenido durante años comienza a filtrarse por las grietas de su armadura. Elías no se mantiene a una distancia segura, ni ofrece consejos vacíos desde un pedestal de santidad. Se acerca, se arrodilla en el polvo junto al extraño. En este momento, no hay sabios ni necios, solo dos seres humanos. Elías no intenta arreglar a Cael, simplemente se permite sentir el frío de su soledad. Al llorar con el que llora, Elías rompe el aislamiento del egoísmo. La empatía profunda se convierte en el puente por el que la gracia cruza desde el altar hacia la herida. En la iglesia romana, los amos y los esclavos debían aprender a sentarse a la misma mesa. Aquí, en el suelo del templo, esa misma revolución ocurre. Elías ignora su propia condición social y la apariencia andrajosa de Cael. No hay altivez en su mirada, sino una invitación a la unanimidad. Al acomodarse a la baja condición de su visitante, Elías demuestra que el Evangelio no eleva a los hombres para que miren hacia abajo, sino que los nivela para que se miren a los ojos. No soy más que tú,
parece decir su presencia. Solo soy alguien que encontró el camino a casa un poco antes. Es la muerte de la opinión propia para dar paso al mismo sentir que hubo en Cristo. Cael, todavía desconfiado, intenta provocar a Elías una vez más, buscando una grieta en su paciencia. Le recuerda las injusticias del mundo, las veces que el bien ha sido pisoteado por el mal. Pero Elías ha tomado una decisión irrevocable. No pagará mal por mal a nadie. Su testimonio público no es una fachada, es la integridad de un alma que procura lo bueno delante de todos los hombres, incluso cuando el único testigo es su agresor. En cuanto dependa de mí, es su lema silencioso. Elías entiende que él no puede controlar las acciones de Cael, pero es el dueño absoluto de su propia respuesta. Es un pacificador activo que prefiere sufrir la injusticia antes que perpetuarla. La tentación de ser nuestro propio juez es la más antigua de las trampas. Cael clama por venganza contra aquellos que lo hirieron, y por un momento, Elías siente el tirón de esa misma cadena. Pero entonces, recuerda la promesa: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Confiar en la justicia divina no es pasividad, es la forma más alta de coraje. Significa soltar el arma y dejar que el único que tiene la perspectiva del tiempo y la eternidad dicte la sentencia. Al dar lugar a la ira de Dios, Elías libera sus manos para sanar en lugar de golpear. Él sabe que la justicia del hombre es un incendio que consume todo, pero la justicia de Dios es un fuego que purifica. La noche cae sobre el valle, y con ella llega el frío que no perdona. Cael, consumido por su propia rabia, ahora se enfrenta a una debilidad que no puede combatir con ira: el hambre y la sed. En este momento crítico, Elías pone en práctica la instrucción más difícil. No espera a que Cael pida perdón, no condiciona su ayuda. Saca de su morral el pan que era para su propio sustento y el agua fresca de la fuente del templo. Al alimentar a su enemigo, Elías no solo está preservando una vida física, está realizando un acto sacerdotal. Cada bocado que Cael recibe es un golpe contra los muros de su orgullo. Es la bondad inesperada que actúa como un solvente sobre el corazón endurecido. En las tierras antiguas, amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza no era un acto de tortura, sino de suprema generosidad. Era el regalo del fuego para aquel cuyo hogar estaba frío, permitiéndole llevar la vida y el calor de regreso a su familia. Mientras Cael come, siente que ese calor comienza a arder en su conciencia. La bondad de Elías crea un conflicto insoportable. ¿Cómo seguir odiando a quien te ha dado la vida? Este incendio interno es el fuego del arrepentimiento. Las ascuas de fuego son la vergüenza redentora que quema las mentiras del ego, dejando espacio para que nazca un hombre nuevo. El agresor se encuentra acorralado por el amor, y en ese rincón no tiene más remedio que rendirse. Dentro de Cael, la lucha alcanza su clímax. Es la leyenda de los dos lobos que habitan en cada hombre, uno hecho de ira, envidia y resentimiento, el otro de bondad, paz y humildad. Durante años, Cael ha alimentado al lobo oscuro, creyendo que su ferocidad lo protegería. Pero en la quietud de este templo, frente a la gracia inquebrantable de Elías, se da cuenta de que el lobo negro lo ha estado devorando por dentro. Elías no ha luchado contra Cael, sino que ha alimentado al lobo blanco del extraño con cada acto de servicio. Al final, el lobo que gana es aquel al que se le presta atención. Cael comienza a entender que su verdadera fuerza no reside en su capacidad de herir, sino en su valentía para dejarse sanar. El cristiano no vive para sí mismo. Es un espectáculo para el mundo, una carta abierta leída por todos. Elías sabe que su comportamiento en este templo solitario tiene repercusiones más allá de estos muros. Si hubiera respondido con violencia, habría confirmado las sospechas de un mundo pagano que busca cualquier excusa para descartar el mensaje de la cruz. Al cuidar su testimonio público incluso en la privacidad de la hostilidad,
Elías preserva la pureza del Evangelio. Él es un embajador de un reino diferente, y su conducta es la diplomacia de la gracia. Cael, quien ha visto la hipocresía de muchos, se encuentra ante algo real, algo que no puede ser explicado por la lógica humana de la supervivencia del más fuerte. No seas vencido por lo malo. Ser vencido por el mal no es ser golpeado o robado, es permitir que la maldad del otro dicte tu propia naturaleza. Si el odio de Cael hubiera convertido a Elías en un hombre odioso, el mal habría ganado 2 veces. Pero Elías ha permanecido invicto. Ha conquistado el entorno no a través de la fuerza, sino a través de la superioridad moral de la bondad. Vencer con el bien el mal es la victoria más difícil y la única permanente. El mal ha sido agotado, absorbido por una gracia que no le devolvió el golpe. El ciclo se ha roto. El templo, que comenzó como un campo de batalla, se ha transformado en un taller de redención. La verdadera transformación no deja las cosas como estaban. Al salir del templo, Cael ya no es el fugitivo que entró. Las grietas en los muros del santuario parecen ahora menos amenazantes. Son canales para que entre la luz. La vida transformada no es una que ignora la maldad, sino una que ha aprendido a procesarla a través del filtro de la misericordia. Cael ahora entiende que tiene la opción de ser un portador de ascuas para otros. Elías ha cumplido su propósito. Ha sido el espejo de Cristo en un rincón olvidado del mundo. La hostilidad ha sido vencida, no por la destrucción del hostil, sino por la resurrección de su humanidad bajo el sol de la bondad divina. La instrucción de San Pablo es una liberación. Nos otorga el poder de la acción inspirada. La bondad no es debilidad, sino la fuerza capaz de transformar enemigos en hermanos. Vence el mal con el bien, y habrás ganado tu propia alma. Vencer el mal no es una cuestión de fuerza, sino de la integridad de no permitir que la oscuridad ajena apague tu propia luz. Al devolver bien por mal, desarmamos el odio y permitimos que la justicia divina restaure lo que estaba roto.